Hola hermanos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estoy ahí muy animado de poder compartir esta clase de hoy, ¿verdad? Espero que pues sea un tiempo ahí especial para nosotros. Hoy tenemos la última clase de este curso de Teología del Espíritu Santo, ¿verdad? Hoy vamos a tener el tema de el fruto del Espíritu, ¿verdad? Como lo hablamos la semana pasada, hoy vamos a poder platicar sobre este tema. Entonces vamos a iniciar con una oración y comenzamos con la clase. Amado Padre que estás en el cielo, queremos darte infinitas gracias por darnos la oportunidad, Señor, de estar juntos. Gracias porque eres muy bueno con nosotros, nos has prestado la vida y nos das la oportunidad, Señor, de poder compartir esta lección. Gracias por mis hermanos que se han conectado. Pedimos que este sea un tiempo, Dios, donde tú hables a nuestras mentes y a nuestros corazones y que nos ayude, Señor, a acercarnos a ti. Gracias por tu fidelidad y tu bondad y por el Espíritu Santo que está en nuestra vida, ya que sin Él no podríamos agradarte, no podríamos, Señor, tener una relación contigo, no podríamos cambiar. Señor, Él es todo, Dios, lo que nos conecta hoy contigo y te agradecemos, Señor, porque nos lo has regalado a la iglesia y a nosotros. Gracias te damos por tu fidelidad y oramos en Jesús. Amén. Que gracias, hermanos. Vamos a hablar hoy sobre el fruto del Espíritu, ¿verdad? Sobre el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el objetivo de la lección de hoy? ¿Qué es lo que queremos ver? Uno, explicar la relación teológica entre la naturaleza caída y las obras del Espíritu y de la carne, ¿verdad? Y entender un poquito sobre esa doctrina de la regeneración. También fundamentar bíblicamente la necesidad del Espíritu en nuestra vida y la necesidad del fruto del Espíritu en nuestra vida, distinguiendo también entre la conveniencia, la posibilidad y la necesidad del Espíritu Santo. Número tres, identificar, ¿verdad? Definir y exponer cada una de las 9 manifestaciones del Espíritu Santo que están en Gálatas capítulo 5, versículo del 22 al 23, y vamos a incluir el término en griego y también su fundamento exegético. También vamos a ver la relación del el fruto del Espíritu con la doctrina de la conformación del creyente o del discípulo a la imagen de Cristo, cómo nos ayuda a entender la figura de la vid en esto. Y también vamos a dialogar con algunos autores representativos en la teología, qué es lo que ellos entienden o entendieron por el fruto del Espíritu. Y finalmente ver cómo podemos aplicar esto a nuestra vida, cómo lo podemos llevar a nuestro diario vivir y cómo podemos ser transformados y renovados en esto. ¿Qué es lo primero que vamos a ver hoy? De las obras de la carne al fruto del Espíritu. La escritura presenta, hermanos, al hombre no regenerado bajo el dominio del pecado, ¿verdad? Lo que vemos en Génesis 3, ¿verdad? Una condición que la palabra describe como obras de la carne. En Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Vamos a ir a esa escritura porque vamos a estar meditando en Gálatas 5 en el transcurso de la clase. Yo tengo la Reina Valera contemporánea y vamos a estar ahí platicando. Pero vamos a darle una leidita aquí al capítulo 5, versículo del 19 al 21. Dice la escritura, las obras de la carne se manifiestan en adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes. Perdón, se lo voy a admitir a alguien. A estas, acerca de ellas les advierto, como ya antes lo he dicho, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero el fruto del Espíritu, ¿verdad? Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, ¿verdad? Entonces, la expresión visible de una naturaleza depravada, ¿verdad? La podemos ver en las obras de la carne, ¿verdad? En las obras
de la carne. Y vemos en Génesis 6:5, ¿verdad? Que pues el hombre solo buscaba hacer el mal, ¿verdad? Génesis 6:5 retrata con crudeza esa realidad, ¿verdad? O el diseño del corazón del humano en buscar el mal, ¿verdad? Y esta condición obviamente no es exclusiva de esa generación antidiluviana, ¿no? Antes del diluvio, no. Es algo que esa naturaleza caída está en la naturaleza de toda la raza humana y que está lejos de Cristo, ¿verdad? Entonces, eso está incluido en la religiosidad, está incluido en el cumplimiento externo de preceptos, ¿verdad? Como vemos en Colosenses, no hay nada, ¿no? Que nos pueda apartar de esa obra con esfuerzos meramente humanos. El Evangelio, sin embargo, hermanos, introduce una realidad radicalmente distinta, y es que el discípulo ha sido regenerado. ¿Verdad? El hombre que volvió a nacer ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Y en esa regeneración ha sido dotado de una naturaleza nueva, ¿verdad? De una naturaleza nueva que produce, ¿verdad? No por una imposición, sino por una posición. ¿Verdad? Esa nueva naturaleza no es algo que nos imponen, sino es algo que nuestra posición ahora en Cristo nos permite alcanzar. Es un nuevo estilo de vida orientado a las cosas de arriba, como dice Colosenses 3:1, ¿verdad? Orientado a las cosas que están arriba. Dios ha operado en nosotros un traslado como de esferas, ¿no? ¿Verdad? De la esclavitud del pecado al reino de la libertad, ¿verdad? Eso lo dice Colosenses 1, versículo 13, ¿verdad? Y esta libertad, ¿verdad? Esta libertad convierte esa antigua desobediencia, ¿verdad? A una obediencia amorosa, a una obediencia filial, a una obediencia cercana a nuestro Señor Jesucristo. Y reproduce en el cristiano, ¿qué? El carácter de Jesús, ¿verdad? Aquel que anduvo en la tierra haciendo el bien, ¿verdad? Esta dimensión de la obediencia, hermanos, se añade lo que llamamos el fruto, ¿verdad? El resultado, ¿qué es el fruto? Es el resultado visible del propósito de Dios en nosotros, en la criatura, en transformarnos a su imagen. Jesucristo mismo declara en Juan capítulo 15, lo voy a leer, Juan capítulo 15, versículo 1, dice la escritura: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador, ¿verdad? Él es la vid verdadera y el discípulo está injertado en esa vid verdadera. Y la única es en esa unión con Cristo, es entender que esa vid verdadera es la única capaz de producir fruto. Nosotros como ramas no podemos producir fruto, sino es la vid, ¿verdad? Y obviamente esa vid tiene una especie y la especie es buena, ¿no? Es Dios. Y es conforme a esa especie que viene el fruto, ¿verdad? El fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, ¿qué vemos en eso? Versículo 2 y 3 dice: todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Entonces, hermanos, en esta lección, ¿verdad? Vamos a, este, en esta lección vamos a estudiar, ¿verdad? La necesidad del fruto, ¿verdad? Del Espíritu, ¿verdad? Su relación con el carácter moral de Jesucristo, ¿verdad? Y reproducido obviamente en el cristiano, y el análisis detallado de las 9 perfecciones enumeradas en Gálatas 5. ¿Ah? Entonces, esto es lo que vamos a ir viendo en esos 3 ejes, ¿verdad? La necesidad del fruto, el carácter de Cristo reproducido en el discípulo, y veremos esas 9 manifestaciones del fruto del Espíritu, ¿verdad? Entonces, primero la necesidad del fruto del Espíritu, ¿verdad? Es una necesidad que hay en nosotros.
es conveniente, posible o necesario, ¿verdad? ¿Qué veremos acá? Eh, Debe de formularse esta pregunta, ¿verdad? Frente al espíritu, ¿verdad? No es si resulta conveniente o resulta posible cultivarlo, sino más bien entender es necesario. No es que nos convenga, no es si nos es posible, es necesario. Esa es la respuesta. O sea, tenemos una necesidad del fruto en nuestra vida, ¿verdad? Y las escrituras obviamente responden afirmamente, ¿verdad? Que es necesario, ¿verdad? Necesario. Y hay tres razones fundamentales. ¿Cuál es la primera? Cristo lo demandó, ¿verdad? Cristo lo pidió. Antes de que Jesús ascendiera al cielo, el Señor ordenó a sus discípulos permanecer en Jerusalén hasta recibir la promesa dada por el Padre. En Hechos, capítulo 1, versículo 4, dice la Escritura. Mientras estaban juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que les dijo, esperen la promesa del Padre, la cual oyeron de mí. Ahí esa misma está en Lucas también, 24, del 36 al 39, ¿verdad? En esta promesa está hablando de la plenitud del Espíritu, ¿verdad? Y esta no era opcional para el testimonio, ¿verdad? De los apóstoles, sino era algo fundamental para el testimonio apostólico. Era una condición indispensable. ¿Para qué? Para manifestar visiblemente a Cristo a todos, ¿verdad? Los cristianos a través del Espíritu Santo, de sus cambios, de su amor, de su fruto, iban o han manifestado a Cristo muerto y resucitado y que sigue vivo y es poderoso para salvar, pero también es poderoso para transformar. No hay ninguna fuerza humana que puede producir ese testimonio. Por eso es necesario. Solo Dios mismo, actuando por el Espíritu en el discípulo, puede hacerlo. Solo Él. En Hechos capítulo 4, versículo del 29 al 31, dice, ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a estos siervos tuyos proclamar tu palabra sin ningún temor. Extiende también tu mano y permite que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando terminaron de orar, el lugar donde estaban congregados se sacudió y todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin ningún temor, ¿verdad? Ellos ya tenían el Espíritu Santo, ¿verdad? Ya todos ellos habían sido bautizados, todos ellos habían nacido de nuevo, pero después de orar, ¿verdad? De clamar y pedir a Dios, ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Acto seguido, predicaron, proclamaron la palabra de Dios sin ningún temor, el fruto del Espíritu. Entonces, hay una necesidad, ¿verdad? No es que sea bueno, que sea conveniente. Si queremos proclamar el Evangelio, necesitamos del fruto del Espíritu. También es necesario porque es el proyecto divino para el discípulo, ¿verdad? En 2 Corintios 3:18 habla de ser transformados, ¿verdad? Segunda de Corintios, voy a leer Romanos 8:29 primero, dice, porque los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que sea el primogénito entre muchos hermanos, ¿verdad? Y segunda de Corintios, capítulo 3:18, también es una escritura bastante famosa, dice, por lo tanto, todos nosotros que mirábamos la gloria del Señor, que miramos la gloria del Señor a cara descubierta, como en un espejo, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como por el Espíritu del Señor, ¿verdad? Estas escrituras declaran que el Padre ha predestinado a sus hijos, ¿verdad? El ser transformados, ¿verdad? A imagen de Jesús.
Este destino obviamente se cumple, ¿verdad? Dios ha destinado esto, se cumple mediante un proceso progresivo de santificación, lo que dice 2 Corintios 3:18, es un cambio de gloria en gloria, es decir, poco a poco, es un cambio progresivo, pero ¿por medio de qué? Por la medio de la obra del Espíritu del Señor, ¿verdad? A diferencia del resplandor, ¿verdad? Pasajero en el rostro de Moisés, que recuerdan, ¿verdad? Que bajaba de la presencia de Dios con un resplandor que al rato obviamente iba disminuyendo y disminuyendo. La gloria que se manifiesta en el cristiano se debe de incrementar día con día, ¿verdad? Y ese es el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es precisamente la expresión visible de este proceso, ¿verdad? De conformación a Cristo, restaurando al discípulo a esa imagen de nuestro Señor. Entonces, es necesario, ¿por qué? Porque Dios lo demanda, Cristo lo demandó, porque es un proyecto divino para nosotros, o sea, es parte de ese proyecto de transformación. Y número tres, porque es la voluntad de Dios, es el ejercicio de la voluntad de Dios. El esfuerzo humano, hermano, por vivir conforme a la voluntad divina, sin la asistencia del Espíritu Santo, termina en un fracaso. Es lo que dice Romanos 7 del 15 al 25, ¿no? Cuando Pablo habla de su desdicha, que queriendo hacer el bien, solo encuentro el mal a mi alcance, dice, ¿verdad? El capítulo 7, ¿no? Que es tan controversial, ¿no? Diciendo, ¿cómo puede ser eso, ¿no? ¿Verdad? Pero luego del capítulo 7 viene el capítulo 8 que habla del Espíritu Santo. La justicia de la ley se cumple en el discípulo no por vía de la carne, sino por vía del Espíritu Santo. En Romanos, capítulo 7, el final, dice el 25, doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Pero luego en el 8:4 dice, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que no seguimos los pasos de nuestra carne, sino los del Espíritu. Pablo distingue con mucha precisión, hermanos, entre la justificación cumplida y plena y definitiva en la cruz, eso lo vimos la semana pasada, y la justicia práctica, ¿verdad? La regeneración, la vida que es consecuente a esa justificación. Y esa vida es posible únicamente porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Versículo 9. Pero ustedes no viven según las intenciones de la carne, que es todo el capítulo 7 de Romanos, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios habita en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es del Romanos 8:9. ¿Ok? O sea, es fundamental, trascendental en nuestra vida. Y esto obviamente es un eco de lo que dijo Ezequiel 36:27. ¿Qué vemos nosotros? La autoridad de Dios, la autoridad del Espíritu Santo, ¿verdad? En nosotros trabaja en ese proceso, es voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el esfuerzo humano sin el Espíritu fracasa. Necesitamos, yo puedo esforzarme, pero va a haber un límite, va a haber un hasta aquí, o va a ser o va a ser un grupo de cambios superficiales, no profundos. Solo el Espíritu Santo puede transformar mi vida y mi corazón, ¿verdad? Antes de ir al siguiente punto, me gustaría escuchar algunos comentarios. ¿Qué piensan de esta necesidad que tenemos del fruto del Espíritu en nuestra vida? A ver, ¿qué dicen? ¿Qué piensan? ¿Sí, Jorge? Buenas noches, Eh, perdón. Sí, Jorge y después Lorena. ok, gracias. Sí, ¿verdad? Yo creo que incluso
en la vida del discípulo, ¿verdad? Creo que sí hay muchas veces en las que sí podemos también eh, estar pensando, ¿verdad? Que con nuestros pues, esfuerzos es que estamos bien delante de Dios, ¿verdad? Y es lo que cabalmente todos decimos, ¿verdad? Que estamos luchando con nuestras propias fuerzas. Ujú, Y, y a veces es bien notorio eh, para uno mismo, tal vez para los demás no, pero uno mismo sí puede sentir, por ejemplo, ¿verdad? Hay etapas en la propia vida que a veces uno siente como que la oración no está tan bien, como que mi relación con Dios no está tan fuerte. Y a veces puede uno pensar, bueno, pero estoy llegando a la iglesia, pero estoy tratando de pasar mis tiempos, pero estoy tratando de hacer algo. Y, ujú, pero es bien cierto, ¿verdad? Si no regresamos otra vez al espíritu, se va a quedar en un esfuerzo en nada, ¿verdad? ujú. Gracias, Jorge. Amén. Ujú. Adelante. Eh, amén. Creo que es tan importante, Paulo y hermanos, el poder reconocer, ¿verdad? Que tal vez fuimos formados y educados pensando de que dependiendo de lo que nosotros hiciéramos, realmente del trabajo, de la entrega, de andar en las calles evangelizando, de hacer mucho, porque al inicio, pues, esa fue la formación, ¿verdad? Y ahora a veces es tan difícil porque es de dejarnos guiar por el Espíritu Santo, confiar realmente, o sea, tener la necesidad de sentir la llenura del Espíritu Santo, en el sentido de que no depende de lo que nosotros podamos decirle a las personas o de lo que nosotros pensemos que podamos hacer, ¿verdad? Sino que realmente es una obra del Espíritu Santo. Y llegar a esa comprensión y llegar a esa conclusión y depender completamente del Espíritu Santo es algo difícil porque nuestra naturaleza humana está ahí y a veces nuestra tendencia es esa, o sea, pensar, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, porque si yo no lo hago, si yo no confío, si yo no doy este estudio, no voy a estar segura si va a estar bien formada la persona. O sea, eran tantas cosas que nosotros pensábamos que teníamos realmente nosotros que hacer. Y ahora es diferente. Claro, no podemos irnos al otro extremo de dejar de Ujú, no hacer nada, de no tomar acción, ¿verdad? Pero someternos a la palabra, siempre someternos a la palabra. Pienso que eso es bien importante, no depender de nuestro esfuerzo humano, sino que siempre confiar en Dios, pero hacer lo que nos toca a nosotros, la obediencia y someternos a la palabra. Amén. ok, gracias. Gracias. Maco, ¿querías agregar algo? Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. En realidad, Pablo, gracias por este estudio, ¿verdad? Yo siento que, no sé si solo a mí me pasa, pero este estudio ha creado una conciencia en mí, imagino que en todos también. Últimamente he sentido esa necesidad, ¿verdad? De cualquier decisión tomar eh, y de salir en el día y cualquier decisión tomar en el día, ¿verdad? Yo siento que a veces, sin darnos cuenta, tomamos decisiones a la ligera por cosas pequeñas según nosotros, ¿verdad? Pero yo he estado sintiendo como la necesidad de parar y pensar si lo que voy a hacer es agradable a Dios y conforme al Espíritu, ¿verdad? O sea, Mm, he sentido ese como temor de hacer las cosas como arrebatado, ¿verdad? Como salir, ya, bueno, voy a trabajar, voy a cobrar, voy a pagar, ujú, sin pensar en que necesito que todo eso sea con paciencia, eh, como pensando, como decías la vez pasada, si realmente eso es lo que el espíritu me aconsejaría, ¿verdad? O sea, como decías, el espíritu no te va a decir, bueno, deja a tu esposa, o sea, eh, ujú, creo yo que, al menos en mi caso, estoy sintiendo como una necesidad de sentir el consejo del Espíritu Santo, o sea, de sentir que lo que voy a hacer
sea de acuerdo, no te digo, o sea, todo, pero sí se siente como la conciencia y la necesidad de hacer eso, ¿verdad? Ujú, Y de que haya un fruto, ¿verdad? Pero de estar conectado a Dios, a Jesús y al Espíritu, ¿verdad? O sea, no sé si me explico, pero es algo que se siente, ¿no? Como ujú, una conciencia más, más despierta, pienso yo, de lo que, de cómo vivimos. ujú. Sí, así es. Gracias. Claro que sí. Estoy ahí totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que no andamos solos, ¿verdad? Que Ujú. no andamos solos y que tenemos quien nos guíe, en quien depender, ¿verdad? Pero sí, es ese el Gracias. equilibrio, ¿verdad? Gracias. El equilibrio, ¿verdad? Entre esfuerzo y dependencia es importante, ¿verdad? Entender que como dice, ¿verdad? Dios trabaja, pero nunca trabaja con un haragán, ¿verdad? ¿Verdad? Nunca, nunca Dios va a trabajar con un haragán. O sea, siempre Dios normalmente va a trabajar con personas que de una u otra manera están activos. Entonces, pero esa actividad nos puede llevar a pensar que la actividad es lo que nos dio el resultado, ¿verdad? Y no la obra del Espíritu. Entonces, como que siempre va a ser como un péndulo en el cual nosotros tenemos que tener humildad, reflexión y mucha oración, ¿verdad? Ahora vamos a ver la tercera parte de la clase, el carácter moral de Jesús producido en el discípulo, ¿verdad? Las nueve perfecciones, ¿verdad? Del Espíritu, del fruto del Espíritu, ¿verdad? Que se toman en conjunto, constituyen la manifestación del carácter moral, ¿verdad? De Jesús, ¿verdad? Es la realidad que está en Gálatas 2:20, ¿no? Que dice, ¿verdad? Que vivimos para Cristo, ¿verdad? Gálatas 2:20, voy a leer. Dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Es muy significativo para poder vivir esa realidad, entender que necesitamos el fruto del Espíritu. ¿Por qué? Porque en su conjunto Jesús modeló todas estas perfecciones del Espíritu. Pero algo que es muy significativo, hermanos, es que el texto griego emplea el singular. El texto griego dice el fruto y no frutos. ¿Ah? Y por lo menos eso que nos quede claro de la clase de hoy. ¿Ah? No dice los frutos, sino dice el fruto. O sea, es muy enfático el número, ¿verdad? Singular, ¿verdad? Singular. ¿Verdad? Entonces, en el idioma, singular es singular, ¿verdad? Y cuando el espíritu obra, significa que produce simultáneamente y en la misma proporción cada una de las nueve cualidades. O sea, todas deben de estar presentes e irse desarrollando, ¿verdad? En la vida del cristiano, ¿verdad? No se trata de un menú, ¿verdad? No es un menú en el que el discípulo elige, ¿verdad? Este, a esta me gusta, a esta yo sí la quiero, ¿verdad? A esta no me gusta, no, no es un menú, ¿verdad? Es un carácter unitario, ¿verdad? Que el Espíritu reproduce en su conjunto, ¿verdad? El apóstol Juan, vamos a ir a primera carta de Juan, nos enseña algunas verdades que nos pueden respaldar en este entendimiento, ¿verdad? De este carácter, ¿no? De nuestro Señor. En primera carta de Juan, capítulo 4, versículo del 7 al 8 dice, Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. ¿Verdad? En este aspecto del amor entendemos que ¿dónde se origina? ¿Verdad? Se origina obviamente en Dios. ¿Ah? Es ahí donde se origina, en nuestro Señor. El apóstol Juan enseña, ¿verdad? Que siendo un Dios
invisible, ¿verdad? Por esencia invisible, su presencia se manifiesta visiblemente en el discípulo mediante el amor, ¿verdad? Mediante ese amor fraternal, ¿verdad? Vemos versículos 9 y 10. En esto se mostró el amor de Dios el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió al mundo a su Hijo unigénito, para que vivamos por él, ¿sí? En esto consiste el amor, no en el que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Ese amor, donde se mostró perfectamente en Cristo. El amor se origina en Dios porque Dios es amor, se manifiesta en el Hijo, versículo 9 y 10. Versículo 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros. Versículo 17. En esto se perfecciona el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Como Él es, dice, así somos nosotros en este mundo. Qué increíble, ¿no? ¿Verdad? Aquí vemos entonces, el amor se origina en Dios, se manifiesta en el Hijo, pero se perfecciona en nosotros. ¿Cómo? Cuando se hace operante en el discípulo, cuando se opera en nosotros, ¿verdad? Esto, ahí hay una perfección, recuerda, es perfeccionando, o sea, va creciendo, va transformándose, va regenerándose, es la doctrina de la regeneración. Y aparte de eso, nos da una confianza para estar listos en el día del juicio, dice. En esto se perfecciona el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio, ¿verdad? Es una confianza escatológica, ¿no? Que descansa sobre una realidad. El Señor vive en nosotros y se muestra como en los frutos. O sea, si no existen frutos, en el fruto, perdón, no existe el fruto en nosotros, pues, ¿qué dice la Escritura? El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor, ¿verdad? Nadie ha visto a Dios, pero su amor está claro en nosotros si nos amamos unos a otros. Entonces vemos que el vivir para Cristo significa en el desarrollo de este carácter moral de Jesús reproducido en nosotros. O sea, tenemos que ser como Jesús, tenemos que amar como Jesús, tenemos que amarnos unos a otros. Entonces no es difícil cuando pensamos en el Señor. ¿Cómo trato? ¿Cómo convivo con mis hermanos? ¿Cómo convivo con mi familia? ¿Cómo convivo con mis vecinos? Pienso en el Señor, pido al Espíritu que me ayude, ¿verdad? Pero ese fruto se tiene que manifestar en mi vida. Entonces vemos de nuevo, el amor se origina en Dios, se manifiesta en el Hijo, pero se perfecciona en nosotros. Tiene que haber amor en nosotros, hermanos. O sea, si la iglesia pierde el amor, pues pierde a Cristo. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, si la iglesia es lo que algunos dicen, ¿no? No es que aquí ya no hay amor. Ah, porque algunos dicen eso. Ya no somos la iglesia. Si eso es real, no somos la iglesia, entonces. Porque el amor es la evidencia de que el Señor está en nosotros, ¿verdad? Y el amor es esa representación del Espíritu. Entonces veamos ahora, ¿verdad? Las 9 manifestaciones del Espíritu, ¿verdad? Que están ahí en Gálatas. Gálatas 5 del 22 al 23, ¿verdad? Enumera estas 9 perfecciones que integran, ¿verdad? Como se ha señalado, un solo fruto, ¿verdad? Entonces vamos a ver cada una de ellas. La primera es el amor, ¿verdad? Ágape, es la palabra en griego. Esta palabra
representa o comunica, ¿verdad? Una comunión vinculante, ¿no? ¿Verdad? Y es la primera y la más alta manifestación del fruto, ¿verdad? El término con el que el Nuevo Testamento lo designa, tanto el amor de Dios, perdón, el Nuevo Testamento designa tanto el amor de Dios como la vida que de él deriva, o sea, el amor. No es un sentimiento producido por esfuerzo humano, es sobrenatural, ¿verdad? Solamente viene de una comunión vinculante con Cristo, ¿verdad? Solamente con el nuevo nacimiento. O sea, a veces decimos es que el amor es amor sacrificial, no hay que sentirlo, no hay que, es obediencia. Sí, sí y no, porque yo puedo servir a alguien y no amarlo. Y puedo decir, porque lo sirvo, lo amo, ¿no? No, eso tiene que ver con Cristo. Cristo tuvo emoción, sentimiento y servicio, pero es algo sobrenatural. O sea, es algo que es importante entender que cada una de estas manifestaciones perfectas del fruto del Espíritu, solo el Señor lo puede dar. Solo el Señor lo puede dar, ¿verdad? Solo Él lo puede producir en nuestra vida. Solamente Él, ¿verdad? Entonces, vemos aquí algunas escrituras que nos pueden ayudar. Juan 15, del 1 al 5, Primera de Corintios 13, ¿verdad? Primera de Juan 4, que acabamos de leer, ¿verdad? Pero el amor es, algunos piensan que amor es como como el encabezado, ¿no? ¿Verdad? Como el fruto. Y todo lo demás que están los otros 8, ¿verdad? Describen lo que es el amor. Entonces, pues puede tener algo de validez y lo cotejamos con Primera de Corintios 13, ¿no? Pero aquí lo determina como cosas separadas una de la otra, pero vinculadas al amor y sobre todo a la comunión con Cristo. Algo que es importante en todas estas manifestaciones, hermano, entender que todas son sobrenaturales, ¿verdad? Que nacen de una relación con Dios, ¿verdad? Entonces vemos ese amor ágape, ¿no? ¿Verdad? Que lo vemos en nuestro Señor Jesucristo. Número 2, gozo. Chara, ¿verdad? La palabra, ¿no? Se ve feo para nosotros aquí en Guatemala, pero así se dice, ¿no? O cara, como tal vez se escucha mejor. Y esto designa una alegría, ¿verdad? Pero es una alegría profunda, íntima del corazón. Es distinta a una felicidad circunstancial, ¿verdad? Pues obviamente si hoy viene alguien y me regala un auto, pues yo me pone bien contento, ¿verdad? Bien feliz, ¿verdad? Si me invita a cenar, si me da algo, ¿verdad? O gano un curso, o qué sé yo, ¿verdad? Una circunstancia puede traer alegría o tristeza, pero en este caso no es vinculante a una circunstancia, sino es algo que está profundo en el corazón, ¿verdad? Eh, en el Salmo 104, vamos a leer el Salmo 104, versículo 31. Dice, sea tu gloria eterna, Señor, que te regocijen las obras que has hecho. ¿Verdad? El Salmo 104 nos muestra que Dios mismo se caracteriza por ser un Dios de gozo, ¿verdad? O sea, dice que te regocijen las obras que has hecho, ¿verdad? Aplicado por el Espíritu en la vida cristiana, es algo que el mundo no puede otorgar, pero tampoco es algo que el mundo no puede arrebatar, ¿verdad? El gozo es dado por Dios, es un fruto del Espíritu, es algo profundo en el corazón. ¿Alguna vez has ido a ver un hermano, un buen hermano, que está enfermo, que está pasando tiempos difíciles y está contento, está gozoso y uno sale más animado, ¿verdad? De visitarlo? Es algo sobrenatural que el Señor produce. El siguiente, la paz, Irene. Verá, y ese nombre, Irene, ¿verdad? Es un nombre femenino, ¿verdad? Significa paz y deriva del hebreo shalom, ¿verdad?
y expresa la consecuencia natural de la salvación, la liberación absoluta de la ira y la condenación. O sea, es algo que nace de la alegría de ser salvo, ¿verdad? Aunque esa paz va a tener un cumplimiento total, ¿verdad? Al final de los tiempos, ¿verdad? Se experimenta como una realidad presente, ¿verdad? Como un fruto de una unión con el Señor, de una realidad presente que es fruto de una unión vital con Cristo, una paz profunda, ¿verdad? Que como dice Filipenses 4, pues el mundo no puede entender porque nace de la alegría de ser salvo, de ser libre, ¿verdad? De estar feliz porque, y tener paz porque Dios nos ha liberado, ¿no? Y esto también es importante porque la identificación con Cristo no solo hace a un cristiano pacífico, ¿verdad? Porque los cristianos debemos de ser pacíficos, no peleoneros, sino también debemos de ser pacificadores, como lo dice ahí Mateo 5, ¿no? En las bienaventuranzas, ¿verdad? Y es muy profundo este fruto, porque sentimos paz, somos pacíficos, pero ayudamos a otros a alcanzar la paz, ¿verdad? Eh, Ahí sí que bienaventurados, ¿verdad? Los que hacen la paz. ¿Verdad? Y esto es importante porque es necesario este fruto, ¿verdad? Esta manifestación del fruto en un mundo, en una iglesia, en una familia que está dividida. Número 4, paciencia, ¿verdad? Macrotomía, ¿no? La palabra tan famosa, ¿no? Macrotomía, longanimidad, ¿verdad? Es la tolerancia sostenida frente a la ofensa o la provocación. La paciencia no es solamente una espera pasiva, ¿verdad? En esta palabra, macrotomía, no tiene que ver con, bueno, voy a esperar, hay que tener paciencia, no. Es tolerancia sostenida frente a la ofensa, frente a la provocación, ¿verdad? Es un atributo tanto de Dios como del hombre unido a Cristo. A Dios es un Dios paciente porque nos tolera frente a nuestras ofensas, nos tolera frente a nuestro pecado, ¿verdad? Frente a nuestras provocaciones. Y eso es lo que el fruto produce, ¿verdad? Tolerancia sostenida en el tiempo. Por eso la traducción longanimidad es muy acertada, ¿no? Porque la paciencia divina es ilimitada, ¿verdad? Soporta al pecador cuando la justicia, pues, podría ser inmediata, ¿verdad? Y vemos algunas escrituras ahí que nos pueden ayudar, ¿verdad? Esta virtud es operada en el cristiano por el Espíritu Santo, no por temperamento natural. Alguien puede decir, no, es que él es bien paciente, ¿verdad? Otro, no, yo no tengo nada de paciencia, ¿no? ¿Verdad? Entonces no tiene que ver con un temperamento, ¿verdad? No tiene que ver con eso, sino es algo sobrenatural, ¿verdad? Es, su ausencia es un indicio de resistencia a la obra del Espíritu. Cuando somos intolerantes, impacientes, estamos resistiendo al Espíritu. Y ya vimos eso en clases pasadas. Número 5, benignidad. ¿Verdad? Benignidad. Crestotes, ¿verdad? No equivale a debilidad, sino a una entrega generosa, sin resistencia, en favor de otros. ¿Verdad? Aún incluidos los ingratos, los que obran mal, ¿verdad? Es la capacidad de favorecer a otros sin condición. Ser benignos, hermanos, es dar sin esperar nada, nada a cambio, ¿verdad? Nada a cambio. Es más, es dar aún a la gente que no te va a dar, ¿verdad? Aún a los enemigos, ¿verdad? Como dice el Sermón del Monte. Efesios 4, versículo 32 dice, en vez de esto sean bondadosos, benignos y misericordiosos y perdónense unos a otros así como también Cristo los perdonó a ustedes. Por formar parte del carácter moral de Jesús, la benignidad solo puede ser producida por el Espíritu Santo, ¿verdad? Porque es algo igual sostenido, ¿verdad? No es una simpatía natural, es una expresión externa de una plenitud interna. Una persona que da
de verdad sin esperar nada a cambio. Bondad, número 6, ¿verdad? Bondad, agatosiné, combina perfectamente justicia y amor, ¿verdad? O sea, es una combinación. Su raíz etimológica remite a lo útil y servicial. Veo aquí una escritura que entre todas las que están abajo, que me gustaría, porque aquí describen a Cristo. Hechos 10:38. Hechos 10:38 dice, ese mensaje dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, que él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los que estaban oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Qué anduvo haciendo Jesús? Anduvo haciendo el bien, ¿sí? Anduvo haciendo el bien. Entonces, alguien que el Espíritu está en su vida es una persona bondadosa, es una persona que está haciendo el bien. No cabe en él hacer mal, sino hace el bien. Y estos textos insisten en que no se trata de manifestar alguna bondad, ¿verdad? Sino toda bondad en plenitud. A una plenitud que excede a una bondad natural, ¿verdad? A una natural bondad o algo, una afinidad hacia alguien, sino más bien es a todos porque es una evidencia plena del Espíritu Santo. Número 7, la fe. Pero aquí me gusta porque habla de pistis, que tiene más que ver con fidelidad que con una fe de creer, ¿verdad? Sino más bien con fidelidad. La palabra pistis se traduce como fiel también en los textos. En este contexto se refiere a eso, a fidelidad, la manifestación de la fe en la esfera de la santificación práctica, alguien fiel. Dios mismo es caracterizado por su fidelidad inalterable, ¿no? Que dice 2 de Timoteo 2:13. Los hijos de Dios deben distinguirse por ser dignos de confianza. O sea, debemos de ser fieles, debemos de tener fidelidad en nuestra vida, leales. Tal entrega de vida solo es posible mediante la reproducción por el Espíritu, ¿verdad? De la fidelidad de Jesucristo en nuestra vida. Jesús era digno de confianza porque él era fiel. Tenía fidelidad a Dios, fidelidad a sus discípulos. Nosotros tenemos que ser una persona en la que el Espíritu Santo opera, tiene fidelidad, fidelidad a su esposa, fidelidad a sus hijos, fidelidad a su empresa donde trabaja, fidelidad a sus principios, fidelidad a Dios, fidelidad a la iglesia. Es una persona totalmente fiel, con fidelidad en su vida, leal. Mansedumbre, ¿ah? Mansedumbre, esta es una combinación, ¿verdad? Praitez, una sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Es un justo equilibrio que entrelaza, ¿no? ¿Verdad? La incapacidad de airarse y la ira desmedida, ¿no? ¿Verdad? Es un equilibrio entre ser una persona que no se enoja y una persona que se enoja desmedidamente. Es un equilibrio, ¿verdad? Alguien dijo que era fuerza bajo control, ¿verdad? Fuerza bajo control. Jesús la utilizó para hablar de él en Mateo 11:29. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón, ¿verdad? O sea, Jesús tenía un equilibrio. Él tenía esa capacidad de enojarse, él podía irarse y lo hizo en el templo, ¿verdad? Pero tenía la fuerza bajo control, ¿verdad? Jesús para nada lo vemos como una persona débil, ¿verdad? Pero si él se llama a sí mismo manso y debemos de ser personas con mansedumbre, como un caballo que es domado, ¿verdad? Un caballo que tiene fuerza, un caballo que es poderoso, pero que puede ser llevado con un lacito, ¿verdad? Jesús pidió a los suyos aprender de él, especialmente en mansedumbre. Ya no se trata de una imitación externa, de una carita, sino de algo interior, ¿verdad? Que solo el Espíritu Santo nos puede dar. Y finalmente, templanza, ¿verdad? Templanza es dominio propio. Así lo traducen muchas versiones.
dominio propio, la capacidad de control, ¿verdad? Personal. ¿Frente a qué? Frente principalmente a pasiones de la carne. ¿Verdad? Esto es obviamente una expresión indispensable de la vida cristiana madura. Una persona con templanza, con dominio propio, no es dominado por sus pasiones y malos deseos, ¿verdad? Tiene que ver con madurez en la vida cristiana y obviamente, como estamos hablando del fruto del Espíritu, es un autocontrol que no surge del esfuerzo humano, ¿verdad? Sino de la obra del Espíritu Santo. Obviamente el hermano, nosotros, los discípulos, tenemos que esforzarnos, pero no es un esfuerzo aislado, sino constituye un testimonio de libertad y pureza que respalda la credibilidad de nuestra fe, de nuestro mensaje, ¿verdad? De lo que creemos, pero tiene que ver con nuestro dominio propio. Entonces, estas son las 9, ¿verdad? Manifestaciones del fruto del Espíritu. Y como hablamos, no se trata, ¿verdad? De un menú, digo, esta me gusta, esta no me gusta, esta yo sí puedo, esta no, sino todas deben de ir madurando y creciendo en nuestra vida. Obviamente unas se nos van a dar más fáciles y otras no, pero todas son parte del mismo producto, ¿verdad? El Espíritu Santo. Yo entiendo mejor la palabra fruto como resultado, ¿verdad? Es como la planta, ¿no? La planta es sana, la planta está bien cuidada, la planta tiene condiciones perfectas. Entonces, ¿qué produce? Un fruto. Es el resultado de muchas cosas, del cuidado, de las condiciones, del clima, de la protección. Y el resultado es el fruto. Es lo mismo. O sea, si nosotros tenemos todas las condiciones, nuestra relación con Dios, nuestra sumisión a Dios, nuestro esfuerzo personal, ¿verdad? La ayuda de otros hermanos, la comunidad, la iglesia en nuestra vida, todas esas condiciones están presentes en nuestra vida. Obviamente, ¿cuál va a ser el resultado de todas esas condiciones y de la obra del Espíritu Santo que usa todos estos medios de gracia? Pues el fruto, el resultado de nuestra vida va a ser personas con templanza, con mansedumbre, con fe, con bondad, con benignidad, con paciencia, con paz, con gozo y con amor, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿qué dicen? Ya se las 9, entonces vamos a avanzar. ¿Qué dicen las voces de la teología, verdad? Solo vamos a leerlas, no vamos tal vez a discutirlas, ¿verdad? Porque se explican bastante bien a sí mismas. Creo que son frases muy buenas, ¿verdad? Que nos pueden ayudar de qué pensaban esto, ¿no? El primero, ¿no? Lewis Sperry Chafer dice, él sostuvo, ¿verdad? Que la espiritualidad cristiana consiste en la producción de este carácter por el espíritu que mora en el creyente. No se trata de que la persona adquiera más del espíritu, sino que el espíritu adquiera más control sobre la persona. Un cristiano espiritual es un cristiano lleno del espíritu, en quien el espíritu, sin estorbo, manifiesta a Cristo, produciendo un verdadero carácter cristiano, ¿verdad? Eso es lo que dijo Schaeffer. Famoso Stott, John Stott, ¿verdad? En su comentario a Gálatas, Stott subraya que el fruto del Espíritu no es un logro aislado, sino la consecuencia de andar por el Espíritu. Quien camina así no gratificará o alimentará los deseos de la carne. Aunque lo siga experimentando, no van a dominar su vida. Es notable entender que Stott mantuvo, según se registra en su biografía, ¿verdad? Y esto me gustó mucho, ¿verdad? Y en estudios sobre su vida devocional, el hábito diario, dice, de pedir a Dios que el fruto del Espíritu madurara en él. Era una oración diaria de John Stott. Señor, permite que el Espíritu, el fruto del Espíritu madure en mi vida. ¿Verdad? Como vemos en Hechos 4, la oración al final permitió que el Espíritu lo llenara, ¿verdad? John Stott dijo, si andamos por el Espíritu, no satisfaceremos los deseos de la carne. Por el contrario, llevaremos el fruto del Espíritu. Charles Ryle dijo, todo cristiano
llevará fruto espiritual en algún momento. No ser fructífero es carecer de fe y por tanto de salvación. Él relaciona directamente la fructificación espiritual con la genuinidad de su salvación. O sea, si no hay fruto, no es salvo. Así de sencillo. ¿Verdad? Todo creyente, todo cristiano genuino, en algún momento, de alguna manera, tiene que producir fruto. Si no produce fruto, tiene que dudar de su salvación. Sproul, R.C. Sproul, dice, él insistía, ¿verdad?, que el fruto del Espíritu no puede falsificarse mediante el talento natural, ¿verdad? La elocuencia o la erudición teológica no puede falsificar la realidad del Espíritu en la vida. Solo el Espíritu Santo puede concebir y producir este carácter. Por ello, advierte que la iglesia tiende a preferir estándares de medición más alcanzables, como dones, números, éxito ministerial, ¿verdad?, que se puede medir, conocimiento, ¿verdad?, porque el examen del fruto a veces resulta muy exigente. Él dijo, solo el Espíritu Santo puede concebir y producir el fruto del Espíritu. Lo semejante engendra lo semejante. ¿Verdad? Esto me gustó, ¿verdad? Entonces, de tal palo, tal astilla, ¿verdad? Si estamos unidos a la vida, pues se va a manifestar en nuestra vida. Es desafiante, hermanos, ¿verdad? Es desafiante. Tenemos también a Spurgeon que expresa, ¿no?, el famoso príncipe ahí de los predicadores. Él vinculó estrechamente el gozo, ¿verdad?, la segunda manifestación del fruto, con la vitalidad espiritual de la iglesia, ¿verdad?, afirmando que un avivamiento genuino es inseparable de una alegría sobrenatural. Y él dijo, un avivamiento genuino sin gozo en el Señor es tan imposible como primavera sin flores, hablando del fruto del Espíritu. Y Christopher Wright, ¿verdad?, él fue sucesor de Stott, ¿verdad? Él dice que él desarrolló un estudio profundo del Espíritu, del fruto del Espíritu, mostrando que esas 9 cualidades están bien enraizadas en el carácter mismo de Dios que se revelaba en el Antiguo Testamento, pero que son modeladas perfectamente en Jesús. De modo que cultivarlas no es una tarea moralista, sino es un crecimiento a semejanza divina. O sea, si crecemos, si ese fruto se manifiesta en nuestra vida, si nos llena el Espíritu y se manifiesta, por resultado nos vamos a parecer más a Jesús y más a Dios, ¿verdad? Entonces, estas voces nos enseñan cuán importante, ¿verdad?, es la manifestación de estas cualidades, ¿verdad?, de estas perfecciones en nuestra vida, ¿verdad? Gálatas 5:16, aplicación personal, ¿verdad? Gálatas 5:16 dice, les digo pues, vivan según el Espíritu y no satisfagan los deseos de la carne, ¿verdad? Segunda de Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Verdad? Aquí lo que nos compete a nosotros como cristianos es examinar eh, esta semana o semanalmente cuál de estas 9 manifestaciones requiere mayor dependencia consciente del Espíritu Santo. ¿Verdad? Si nos está costando, un ejemplo, en la bondad, en la mansedumbre, en la humildad, ¿verdad?, que también está ahí. Debemos nosotros, ¿verdad?, de orar más y estar claros y poder evaluarnos. No conformarnos, hermanos, con esas frases de es que yo así soy, ¿verdad? Es que esta es mi lucha, es que esto a mí me cuesta. Claro, eso es real, porque tenemos todavía, como decía Stott,
¿verdad? Todavía está presente en los deseos de la carne, ¿verdad? Por eso la invitación de Gálatas es no vivan según los deseos de la carne. ¿Qué significa? Todavía existen en nosotros. Entonces es muy importante no solaparnos en esas excusas baratas, ¿verdad? Nosotros debemos distinguir entre imitación externa de las virtudes, ¿verdad? Yo puedo fingir amor, puedo actuar con amor, pero debo de distinguir en esa, con el fruto genuino, ¿verdad? Que es algo producido por el Espíritu. ¿Verdad? ¿Para qué? Para evitar el legalismo y para evitar el moralismo. Me porto bien porque hay que portarse bien, ¿no? Pero esto es sobrenatural, es Dios transformando nuestra vida. Cultivar disciplinas, la disciplina de la oración, ¿verdad? Pedir explícitamente al Espíritu que madure su fruto en nuestra vida diaria, como lo hacía Stott. Reconocer que el fruto se manifiesta primordialmente en las relaciones interpersonales y recordar que la perfección plena del fruto se alcanza, ¿verdad? En la glorificación, final de los tiempos, lo que libera a todos de la ansiedad perfeccionista, ¿verdad? Obviamente hay una urgencia de crecimiento y no podemos disminuirla, pero también debemos de entender que no somos Jesús y estamos en un proceso de maduración, ¿verdad? Entonces es importante estas aplicaciones. Por tiempo, pues no vamos a dialogar, ¿verdad? Estas 4 preguntas, pero pues ahí ustedes en las notas las van a tener para que las puedan revisar o pueden tomarle una foto, un pantallazo en este momento. Conclusión, el fruto del Espíritu no es una meta moral alcanzable por el esfuerzo humano, sino es la manifestación necesaria, cristológica y sobrenatural de la vida del Espíritu en nosotros, los cristianos, ¿verdad? Estas 9 perfecciones que vimos constituyen en su unidad una unidad indivisible, ¿verdad? Este es el retrato del carácter mismo de Jesucristo reproducido en su pueblo, ¿verdad? Es evidencia de una vida regenerada y tenemos que tener la disciplina de la dependencia diaria del Espíritu y esto también entender que estas virtudes, ¿verdad? Que estas perfecciones también son el anticipo visible de una gloria escatológica, que junto con Pablo podamos decir, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Amén, hermanos. Espero pues que sea de mucho ánimo esto y de desafío.